En este espacio, como todos los días, profundizamos en una de las noticias del momento. Ahora hablaremos del Consejo Europeo y su cumbre extraordinaria. Para eso me acompaña aquí en el estudio nuestro colega Patricio Peralta. Un placer estar aquí con usted. ¿Qué tal, María Clara? ¿Cómo estás? Qué gusto también compartir acá estudio contigo. Gracias, y lo mismo le digo. Bueno, comencemos a hablar de esta postura de defensa y seguridad de la Unión Europea, pero concretamente, ¿cuáles han sido las acciones del bloque de los 27 para respaldar a Ucrania? Así es, este plan de un rearme de Europa podría significar un cambio importante en la estrategia de defensa del continente. Y este plan justamente surge luego de que Estados Unidos congeló el apoyo militar y suspendió la cooperación de inteligencia con Ucrania, una postura que prendió las alertas en el viejo continente. Aunque muchos líderes no descartan continuar con la cooperación estadounidense en temas de seguridad, ahora sí se encaminan a dialogar sobre una estrategia de defensa desde una voz europea, paralela justamente a la OTAN. Pero esto no fue así siempre. Nunca hubo estos diálogos ni estas propuestas que hoy se están planteando. La Unión Europea, por ejemplo, con respecto a Ucrania, desde marzo de 2014, impone de manera progresiva medidas restrictivas a Rusia como respuesta a la anexión de Crimea en 2014, la invasión de Ucrania en 2022 y la anexión de las regiones ucranianas en ese mismo año. Ahora, en términos de ayuda a Ucrania, el bloque y sus estados miembros han facilitado casi 135 millones de euros a Ucrania desde el inicio de la agresión, que se divide de esta manera. En apoyo financiero, económico y humanitario fueron 67.700 millones de euros. En apoyo militar, 48.700 millones de euros, que este rubro, por ejemplo, es un monto inferior al que Estados Unidos otorgó a Ucrania, que fueron cerca de 60.000 millones de euros. Sin embargo, la Unión Europea también aportó en ayuda con refugiados, para los refugiados ucranianos, con 17.000 millones y con 1.500 millones de euros para la defensa y reconstrucción de Ucrania, procedentes de los ingresos que generaron los activos rusos inmovilizados. Pero el respaldo de la Unión Europea a Ucrania es un respaldo de doble vía, porque además de las finanzas que usted ya nos menciona, otra de las maneras de apoyar a Kiev es con sanciones a empresas y a personas. ¿En qué consiste? Así es, en total, más de 2.400 personas y entidades son objeto de medidas restrictivas de la Unión Europea. Entre las personas está Vladimir Putin, el presidente ruso, Sergei Lavrov, pero también constan ministros, gobernadores y políticos locales, así como miembros de la Duma estatal rusa, empresarios y altos funcionarios, y también personal militar de alto rango. Son 16 paquetes de sanciones que se han adoptado desde el inicio de la guerra, y las sanciones también incluyen a partidos políticos, fuerzas armadas, grupos paramilitares, bancos y entidades financieras. Todas estas acciones sin pensar en un plan real de rearme como se lo plantea en este momento y de manera conjunta, en bloque. Ahora, con respecto a cuánto gastan en defensa los Estados miembros de la Unión Europea, si bien ha habido un aumento entre 2021 y 2024, el gasto total en defensa de los estados aumentó más de un 30%. En 2024 alcanzó unos 326.000 millones de euros, cerca del 1.9% del PIB de la Unión Europea. Pero aquí hay que recalcar que hay países que gastan menos del 2% de su PIB, mientras que otros, por ejemplo, como Polonia, destinaron en 2024 el 4.2% de su PIB en defensa, lo que ya coloca a Polonia a la cabeza de la OTAN y la Unión Europea en cuanto a gasto de defensa. Y que esto también ha provocado fricciones entre los miembros para acuerdos sobre defensa y seguridad, y que justamente es lo que se trata de subsanar en los diálogos que se están llevando a cabo en este momento. Y por ende es un acuerdo muy difícil de lograr, pero no solo es complicado, sino que también es inédito. ¿Por qué? Bueno, ahora todos están comprometidos con la OTAN como con su asociación con Estados Unidos, pero muchos han señalado que debe ser ya el momento de reforzar su propia independencia en materia de defensa y seguridad. De ahí que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el martes el plan que permitiría movilizar en total unos 800.000 millones de euros para el rearme del continente. Como les comentaba, una operación en conjunto que esto nunca se había tratado en el pasado. El presidente francés, por ejemplo, Emmanuel Macron, y otras naciones consideran que se podría enviar tropas europeas a Ucrania en caso de lograrse un acuerdo de paz con Rusia, pero también abrió el debate sobre compartir la disuasión nuclear francesa con otras naciones del viejo continente, lo que para Rusia le pareció que podría ser una amenaza para ellos. Escuchemos.
Si convocan una reunión de los jefes de los estados mayores de los países europeos y de Gran Bretaña, si dicen que es necesario utilizar armas nucleares, prepararse para utilizar armas nucleares contra Rusia, esto es, por supuesto, una amenaza. Otros líderes europeos también apuntaron a esta potencia militar que podría ser Europa y sus discursos últimamente se han direccionado a eso, luego de la postura de Estados Unidos con Ucrania. Escuchemos alguno de ellos. Proponemos que Suecia contribuya con un máximo de 8 aviones HAS Gripen con el personal asociado, incluidas las unidades de mando y apoyo de combate. Además, el Gobierno propone que Suecia contribuya con capacidades de vigilancia aérea y marítima y capacidades de transporte aéreo. Europa en su conjunto es realmente capaz de ganar cualquier confrontación financiera, económica y militar con Rusia. Somos simplemente más fuertes, solo teníamos que empezar a creer en ello, y hoy es probable que así sea. Ahora, como vemos, todos estos discursos se han apuntado justamente a cómo incrementar su potencia militar, a que son mucho más fuertes y se juntan todos los Estados miembros en una manera de respuesta a la postura estadounidense. Sin embargo, Thales, una de las mayores empresas de defensa de la región, les ha dicho a los líderes europeos que su capacidad para llenar cualquier vacío en la preparación militar dependerá de la rapidez con que las promesas políticas, lo que hemos escuchado, se conviertan en pedidos de fabricar armas. Todo apuntando justamente a la defensa de Ucrania en este momento y a la de Europa en general para un futuro. Porque este rearme del que se habla no significa justamente combatir en este momento contra Rusia, sino que forma parte de uno de los puntos que acordaron en Londres, que es que en el caso de un acuerdo de paz, los líderes europeos trabajarán para disuadir cualquier futura invasión de Rusia en Ucrania, que era un poco lo que algunos analistas decían que faltó, por ejemplo, en los acuerdos de Minsk en 2014, que no hubo las garantías militares específicamente desde Europa para evitar futuras invasiones como la que se dio en 2022. A este punto se suma el establecimiento de una coalición de países para defender Ucrania y garantizar la paz en este país una vez que se alcance un alto al fuego en Ucrania. En resumen, pasar de las promesas a la acción. Ya veremos qué ocurre en Bruselas. Por ahora, Patricio Peralta, gracias por explicarnos esto en contexto. A ti, muchas gracias, María Clara.